Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días. No sé si me escuchan bien, pero bueno, quiero darles la más cordial bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por seguir participando con nosotros en este ciclo de webinars. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, don César, muchas gracias. Entonces, bueno, saludar a todos aquellos que también nos están saludando por el chat: don Abel, don Héctor, don David, don Víctor, don Marcelino, don Juan. Ya le vamos a hacer llegar el libro azul, don Oscar, don César. Gracias a todos por conectarse en la mañana de hoy, por escribirnos, por saludarnos. Estamos muy contentos de poder seguir con este programa, con este ciclo de la especialidad de eficiencia energética. Hoy ya estamos con el segundo webinar de esta especialidad. La semana pasada iniciamos con conceptos básicos, ahora vamos subiendo un poco más el nivel, vamos a hablar de cómo hacer eficiencia energética en el hogar y así sucesivamente hasta llegar a edificios. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo gestionar eficientemente la iluminación y así sucesivamente. Quisimos comenzar desde lo más básico e ir avanzando de a poco. Así que bienvenidos a todos a este segundo webinar de esta especialidad. Mi nombre es Alba Español, para los que no me conocen, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y les voy a estar aquí acompañando en la mañana de hoy como moderadora de este webinar. Así que bueno, antes de comenzar, yo quiero recordarles a todos los presentes que todos estos webinars que forman parte de este ciclo, de estas especialidades, cuentan con un diploma de participación que es enviado automáticamente cuando finaliza el webinar a sus correos electrónicos, ¿ya? Pero también para todos aquellos clientes que hayan asistido con nosotros a todos los webinars de alguna especialidad, ya sea instalaciones eléctricas residenciales, las cuales lo hacemos los días lunes, o protecciones eléctricas los días jueves y eficiencia energética los miércoles, para todos aquellos que asistan a todos los webinars de alguna de estas especialidades, además del diploma de participación que se da por cada uno de estos
también va a tener un diploma adicional generado por el Grupo Legrand por capacitación, así que dejarlos invitados a todos a seguir participando en caso de que quieran obtener este diploma. Así que eso, quería recordarles entonces esto de los ciclos. Mañana vamos a continuar con el de protecciones eléctricas, donde vamos a estar hablando de protecciones eléctricas corte en aire, y para eso nos va a estar acompañando don William James. Así que ya no le quiero quitar más tiempo a Salvador. Yo sé que ustedes conocen muy bien esta plataforma de Click Meeting. Si hay alguna persona que recién esté conectándose con nosotros, bueno, les voy a comentar muy brevemente cómo pueden hacer sus preguntas. Ya nosotros acabo de activar el modo pregunta, así que ahora les debe aparecer un signo de interrogación en el chat. Con ese signo de interrogación, ustedes van a poder hacer sus preguntas y así esas preguntas se van a marcar en color azul para que de esta forma no se nos pierdan el chat con los demás comentarios, tal vez con los saludos, y de esta forma poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que, por favor, marquen sus preguntas con el símbolo de interrogación. Además de esto, cualquier duda que tengan, cualquier problemita técnico, tal vez no me escuchan, no me ven, cualquier cosa de eso, nos pueden comentar por el chat. Yo voy a estar bastante atenta para asistirlos y ayudarlos a solventar ese problema lo más pronto posible. Así que el chat es la herramienta más importante que tiene esta plataforma para que ustedes puedan interactuar con nosotros y específicamente con el relator. Pero además de eso, quiero comentarles que van a poder descargar la información en el panel de eventos que se encuentra en la parte superior del chat, y luego en archivos compartidos. Y ahí en unos minutitos ya va a estar disponible la presentación para que ustedes la puedan descargar. Y además de eso, bueno, recomendamos acoplar esta ventana AB, donde me estoy viendo yo ahora mismo, en este símbolo que dice acoplar con una flechita hacia arriba, y de esta forma no va a interferir con lo que esté presentando el relator en su PPT. A veces suele interferir con algunas imágenes, tapa o oculta algunos textos, así que los invitamos a acoplar la ventana. Y eso sería todo, así que bienvenidos a todos aquellos que recién se conectaron, muchas gracias, y ya entonces vamos a dar inicio, y para esto vamos a llamar entonces a Salvador Burton. Salvador es Product Manager del Grupo Legrand y además es encargado del área de capacitación, así que Salvador nos va a estar acompañando el día de hoy para hablarnos un poquito acerca de eficiencia energética en el hogar. Hola Salvador, muy buenos días. Hola Alma, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos los que están conectados en esta ya segunda jornada, ¿cierto?, de esta especialidad de eficiencia energética. Quedan, como decía Alba, todavía algunas jornadas, como 3 jornadas más, ¿cierto?, de este camino de la eficiencia energética que decidimos realizar. Para mí, esta es la última. Yo los voy a acompañar en este ciclo de charlas hasta el día de hoy. Ya las que vienen más adelante las van a realizar otros colegas, ¿cierto?, también especialistas en distintas áreas. Pero lo que un poco quería conseguir o vamos a presentar hoy día respecto a eficiencia energética en el hogar, viene un poco también a complementar lo que ya habíamos conversado, ¿cierto?, en la sesión que tuvimos la semana pasada, ¿cierto?, cuando empezamos a hablar de, primero, conceptos de eficiencia, ¿cierto?, de la importancia de hacer gestión de la energía, ¿cierto? Y sobre todo en este caso, cuando hablamos de eficiencia energética en el hogar, yo creo que es mucho más palpable y nos toca a todos, ¿cierto? Si todos nos preocupáramos de tomar las precauciones a las medidas adecuadas o seguir las recomendaciones, ¿cierto?, que existen y que están disponibles en muchos lugares, podríamos no solamente ahorrar, sino energía, ¿cierto?, tener un uso más eficiente, sino que también nos permitiría, ¿cierto?, tener un ahorro, ¿cierto?, que puede ser considerable en materia de energía eléctrica, ¿ya? La idea entonces principalmente de hoy día, dentro del programa que vamos a realizar, vamos a revisar consejos, ¿cierto?, las recomendaciones más habituales que nos dan, ¿cierto?, organizaciones especializadas en materia de energía, como puede ser la Agencia de Sostenibilidad Energética, ¿cierto? Principalmente apuntando a los sistemas térmicos, ¿cierto?, de una casa, que son elementos importantes, toda la parte de equipos, ¿cierto?, cuáles son las recomendaciones típicas en equipos, cuáles son las recomendaciones o dónde podemos perder energía, ¿cierto?, a nivel de iluminación y de elementos eléctricos, ¿cierto? Lo habitual que podemos escuchar, ¿cierto?, y que es aplicable en
en el hogar. Y obviamente también las soluciones que tiene tanto Legrand como Betty Chino, que pueden contribuir, ¿cierto?, a tener una propuesta, ¿cierto?, de eficiencia energética para los hogares, para las casas, adoptables por nosotros, ¿cierto?, en el caso que las queramos realizar, o proponerlas, ¿cierto?, cuando nos salga algún proyecto o estemos realizando algún trabajo, ¿cierto?, en alguna vivienda, en algún hogar, ¿cierto?, donde nosotros podamos proponer también algunas soluciones para algunos temas puntuales que pueden ayudar, ¿ya? Entonces, esta era un poco la ruta que comenzamos la semana pasada, ¿cierto? Que lo habíamos visto con los conceptos inicialmente, ahora con algunos tips y datos importantes para la eficiencia energética en el hogar, ¿ya? Y la ruta continúa, ¿cierto? En la próxima semana viendo soluciones de eficiencia energética para los edificios. Los dejo muy, muy invitados también a esa jornada, van a ver temas muy interesantes. Y obviamente ya algo mucho más especializado en la gestión de la iluminación y en la gestión como tal de la energía, ¿cierto? Mediciones, la posibilidad de controlar, ¿cierto? De mejor forma, ya para poder cerrar ese ciclo. Entonces, como ya les comenté, esos son los contenidos que vamos a ver. Introducción breve sobre eficiencia energética en el hogar, recomendaciones en cuanto a climatización y aguas calientes sanitaria, lo más habitual, ¿cierto? Recomendaciones en equipos electrodomésticos, recomendaciones en iluminación y sistemas eléctricos y las soluciones que tiene, como les decía, el grupo, tanto Legrand como Betty Chino, para poder lograr ahorros, ¿cierto? Y eficiencia energética en el hogar, ¿ya? Así que espero que les pueda ser de utilidad. Solo a modo de repaso, porque ya lo vimos, ¿cierto?, la semana pasada, pero pueden haber algunas personas que sea la primera vez que entran a esta charla de eficiencia, ¿cierto?, o a este ciclo. Y la semana pasada habíamos hablado un poco de la eficiencia energética y lo habíamos definido como el conjunto de acciones que hacemos, ¿cierto?, para conseguir, habíamos dicho en términos productivos, el poder conseguir, ¿cierto?, tener la misma cantidad de producción o más con la misma energía, ojalá incluso menos energía de la que usamos. Y cuando hablábamos a nivel de viviendas, decíamos que es poder tener ciertos niveles de confort adecuados, que podamos vivir con unos niveles de confort adecuados, pero haciendo un uso eficiente de energía, gastando ojalá incluso menos de lo que solemos gastar. Bien, entonces lo habíamos definido de esa forma. Y dijimos que sobre eso se puede hacer gestión, ¿cierto? Hablamos de que sobre eso sí podemos hacer gestión de energía y tomar acciones concretas que nos permitan reducir esos niveles de consumo. Bien, entonces, en la gestión energética dijimos que era aplicable a distintos recintos, ¿ya? Y nosotros en particular en esta presentación vamos a ver distintas recomendaciones para cuando hablamos de nuestras casas, ¿cierto? Hogares, ¿cierto? Nuestro hogar, las distintas medidas y recomendaciones que nosotros deberíamos tomar en esa materia. ¿Bien? Entonces, fíjense que cada cierto periodo de tiempo, no se hace todos los años, el Ministerio de Energía genera una especie de encuesta, un estudio para poder determinar cómo ha ido cambiando los usos, ¿cierto? O los consumos de energía, ¿ya? Los usos y los consumos de energía en el hogar, ¿cierto? Cómo se ha ido un poco reemplazando unos energéticos por otros. El último, ¿cierto?, que se tiene informaciones de finales del año 2018, ¿ya? Y un poco la división, ¿cierto?, que se provocaba en cuanto a consumos de energía es como este gráfico de torta que ustedes pueden ver ahí, donde estaban los principales energéticos siendo, ¿cierto?, todavía leña. Estamos hablando de esto que es un estudio a nivel país, ¿cierto? Tal vez la región, en la zona metropolitana se provoque menos, pero a la larga los principales eran leña, gas, electricidad, ¿cierto? Y de hecho hemos ido viendo que cada vez con el tiempo tenemos más equipamientos que son eléctricos, ¿cierto? En el hogar, ya sea no solamente para los usos eléctricos tradicionales, sino que también ahora en calefacción, cada vez son más los equipos que funcionan a base de electricidad, ¿ya? Y el hecho de poder reducir estos consumos energéticos en el hogar no es algo nuevo, o sea, se viene hace mucho tiempo tratando de hacer gestiones en este aspecto. Ya obviamente han habido cambios, y lo mencionamos también en el webinar pasado, han habido cambios incluso en la forma de construir. Ahora existen exigencias, ¿cierto?, de aislación térmica, pero no es la realidad, eso es la realidad de todas las viviendas nuevas, ¿cierto? Pero no es la realidad de la gran mayoría de las viviendas que ya están construidas hace tiempo. Ya, entonces, sobre esas, obviamente sí se pueden hacer algunas acciones que son sencillas y que obviamente van a contribuir,
ya van a contribuir a poder mejorar el desempeño energético. Entonces, fíjense que este mismo estudio que les menciono del Ministerio de Energía señala, indica algo que seguro también es bien conocido, si no es una sorpresa, que donde se provocan los mayores consumos o gastos de energía son principalmente en calefacción, en aguas calientes sanitarias, y posterior a eso, ¿cierto?, en los otros consumos energéticos, ¿cierto?, eléctricos directamente, ¿ya? Pero principalmente en calefacciones donde más se nos va dinero, y eso también habla de lo que les decía recién, de a veces las inadecuadas condiciones también que existen en cuanto a sellos térmicos, ¿cierto?, o otros similares, ¿bien? Entonces, ante eso, obviamente, es importante que se tomen algunas acciones y que se sigan recomendaciones, ¿cierto?, que nos dan las distintas entidades, y cuando se nos presenta un proyecto, nosotros también poder proponer, ¿cierto?, algunas condiciones, algunos cambios a nivel eléctrico también. Vamos a ver que se pueden proponer algunas soluciones para el control de iluminación en el exterior, ¿cierto?, o el control de repente alguna bomba, si se trata de alguna piscina, por ejemplo, vamos a ir revisando. Pero primero partamos con climatización y aguas calientes sanitarias, ¿cierto?, que es la denominación típica, y es donde ya vimos que están los principales consumos. Ya fíjense que el estudio que hablábamos recién, que veíamos, señala que el 53% de la energía en el hogar se destina a climatización, ya sea calefacción durante el invierno o enfriamiento durante el verano, pero donde tenemos un consumo mayor principalmente, ¿cierto?, es en climatización, y luego en aguas calientes sanitarias, ¿ya? Y obviamente es donde deberíamos siempre prestar más atención, ¿cierto?, y poder tomar acciones. Fíjense que las recomendaciones siempre cuando se trata de climatización de los espacios y en general y en el hogar también, ¿cierto?, es bien variado porque también va a depender de la zona geográfica. No hay una única recomendación ideal para todo por igual, ¿cierto?, porque también va a ser atendible a cada región del país. Nosotros sabemos, por ejemplo, que dentro del radio urbano de Santiago no se puede calefaccionar con leña ni con otros, pero fuera, ¿cierto?, en otras zonas rurales sí se puede. Entonces, ahí ya obviamente se empiezan a provocar distintas excepciones, ¿cierto? Y en general, ¿cierto?, en climatización, la energía, ¿cierto?, que se gasta es bien variada, ¿cierto? En algunos hogares se calefacciona con electricidad, en otros con parafina, en otros con pellet. Tenemos distintos usos, pero hay un denominador común acá, ¿cierto? Y el denominador común, ¿cierto?, es que son todos artefactos de forma independiente. Ya calefaccionamos habitualmente con artefactos de forma independiente, y eso ya de por sí va a generar un consumo mayor, porque vamos a estar calefaccionando en una zona, ¿cierto?, muchas veces sin tampoco un adecuado control de los niveles de temperatura que nos está provocando, ¿cierto?, este artefacto independiente, y que se van a, obviamente, concentrar con temperaturas distintas, no va a ser homogénea. Entonces, una de las recomendaciones que siempre se da es si es factible de hacer, ¿ya? Es considerar sistemas de climatización que sean centralizados, y ojalá que aparte de ser centralizados, nos permitan controles por zona, ¿cierto? Y de esta forma que cada una de las zonas se regule a la temperatura más adecuada, ¿cierto? Pero que, si también se requiere, se pueda controlar una única temperatura, ¿cierto?, para todas las zonas por igual, ¿ya? Pero como ya decía, esto va a depender mucho, ¿cierto?, de la zona geográfica en la que nos encontremos. No todas tienen el mismo poder calorífico, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a encontrar con varios desafíos siempre a nivel de climatización, ¿bien? ¿Qué como recomendación se podría dar, ¿cierto?, en este sentido? A veces, si no es tan factible tomar medidas directamente con el equipo, ¿cierto?, que tenemos para poder calefaccionar, para poder climatizar, la recomendación, ¿cierto?, viene más porque lo que estamos gastando, ¿cierto?, en esta energía, ojalá no lo perdamos, ¿cierto? Que es lo que suele pasar en la gran mayoría, ¿cierto?, de las casas, de los hogares, sobre todo los más antiguos, que no tienen adecuados sellos, que no tienen, ¿cierto?, se me fue la palabra, que no tienen los sellos adecuados, por ejemplo, que no tienen envolventes térmicas que no estaban obviamente exigidos antes.
La sensación de confort, ¿cierto? Que se provoca con la temperatura de un hogar es bien subjetivo, ¿cierto? O sea, unos pueden tener calor en un momento y otros están muertos de frío. Hay una subjetividad, pero sin embargo hay recomendaciones, ¿cierto? Bien estandarizadas en cuanto a cuáles son las temperaturas ideales que debiésemos tener para definir un ambiente como algo confortable. ¿Cierto? Y en este sentido, idealmente en el día, durante el día la temperatura debería estar alrededor entre los 19 y los 21 grados. Eso es lo que deberíamos conseguir. Y durante la noche, ¿cierto? La temperatura ideal sería entre 15 y 17 grados, ya considerando que se dan otras condiciones, que vamos a cubrirnos o taparnos, ¿cierto? Con algo. Por tanto, tampoco es necesario exigirlo más allá. Y lo otro es que tenemos una diferencia de temperatura con el exterior. Entonces, ahí obviamente el confort también se ve sujeto a eso. Pero ¿por qué son importantes estas recomendaciones de niveles de temperatura cuando hablamos de calefacción? Y es principalmente porque estudios señalan que por cada grado de temperatura que nosotros tengamos adicional, o sea, si lo ideal, por ejemplo, sería 21 y nosotros ya le subimos a 23, ¿cierto? O más, por cada grado de temperatura estaríamos consumiendo alrededor de un 7% más de esa energía, ¿cierto? Si lo llevamos a términos mensuales. Entonces, efectivamente, un grado extra realmente va a impactar en el consumo y no necesariamente nos va a entregar el confort más adecuado. Pero nuevamente señalo que esto es bien subjetivo, ¿cierto? Es bien subjetivo porque no todos, llamémoslo así, tenemos el mismo termostato interno, todos podemos percibir, ¿cierto? Esa sensación de confort de manera distinta. Pero estas son por lo menos las recomendaciones más habituales, ¿cierto? Ahora, el punto que yo les ponía hace un rato es principalmente ya sobre todo en las viviendas más antiguas, gran parte de la energía, ¿cierto?, que gastamos en climatizar, ¿cierto?, en mantener una temperatura adecuada, la perdemos, y la perdemos principalmente porque nuestras casas no tienen los sellos adecuados, ¿cierto? No tienen los sellos térmicos, no tenían, o cuando se fabricaron, se crearon, se construyeron la propiedad, no estaba la normativa adecuada para tener envolventes térmicas que nos ayudaran en ese sentido. Ahora es mucho más común, ¿cierto?, ver algunos proyectos con termopanel, ¿cierto?, con lanas que permiten tener un aislamiento mucho mejor, tanto para el frío como para el calor. Pero eso no quiere decir que no podamos tomar algunas acciones, ¿cierto?, que pueden ser sencillas, que no son costosas y que de cierta forma nos van a ayudar también a mejorar. Lógicamente, si tenemos la posibilidad o estamos pensando en realizar alguna ampliación de la casa, alguna modificación un poco más estructural y grande, la recomendación sería, ¿cierto?, que podamos preocuparnos también del aislamiento térmico de la estructura. O sea, si vamos, por ejemplo, a muchas personas de repente renuevan o remodelan el segundo piso, lo cambian, lo hacen más amplio. Si existe la posibilidad de preocuparnos de la estructura, entonces colocar ciertas aislaciones de pared y techo sería lo ideal. Ya con eso vamos a ganar, ¿cierto?, en hartas pérdidas, porque si se fijan acá en esta misma imagen, voy a colocar el puntero, las pérdidas principales se provocan en los techos, en los muros, alrededor de 25, 20 y 30%. Entonces, si tenemos la posibilidad en alguna remodelación o en algo de poder atacar este punto, sería bueno hacerlo, ¿ya? Y si no se puede, ya, si no es algo que esté al alcance en el momento, no quiere decir que no podamos tomar acciones sobre, por ejemplo, algunas determinadas fugas que se provocan tanto en puertas como ventanas, donde ahí sí podríamos utilizar algunos sellos, como los que se ven acá en la imagen, que no tienen un alto costo y que sin embargo nos ayudan a mantener el calor, ¿cierto? Que este calor no se escape. Bien. Otro de los puntos donde ya veíamos que representa gran parte del consumo como tal, representa gran parte del consumo, son las aguas calientes sanitarias, ¿ya? Y en las aguas calientes sanitarias lo más habitual en Chile sigue siendo todavía, en la gran mayoría de las viviendas, el calefón, ¿cierto? Ya sea conectado a gas natural o a gas licuado, pero generalmente es el calefón lo que tenemos habitualmente, ¿ya? Ahora, lamentablemente estos sistemas que son instantáneos, ¿cierto?, no son los más eficientes, ya no son los más eficientes y tienden a tener pérdidas, ¿cierto?, grandes de temperatura en el instante en que nosotros, por ejemplo, nos vamos a duchar y encendemos el agua caliente. Existe todo un proceso en el cual el agua se va a calentar y tiene que llegar a la temperatura ideal al punto donde yo me voy a duchar, ¿cierto? Y en todo ese recorrido a la larga hay pérdida también de energía. Tanto en el proceso en que se calienta el agua como en el transcurso en que llega a la temperatura ideal.
¿cierto? Por tanto, no siempre son los sistemas más eficientes, ¿ya? Ahora, las recomendaciones en ese sentido es siempre que ojalá las distancias que separan este tipo de sistema de calentamiento de agua sanitaria, ¿cierto?, sea lo más próximo al lugar donde va a estar el baño, ¿cierto? Eso sería la recomendación ideal para que el tramo que tiene que recorrer el agua caliente no sea tanto y por tanto no se pierda temperatura en ese recorrido, ¿ya? Y los sistemas más eficientes en esa línea siempre son los sistemas de acumulación. De hecho, la gran mayoría de los edificios, ¿cierto?, suelen tener sistemas de acumulación, ¿cierto? Con calderas, ¿cierto? Donde luego el agua se calienta, luego va a un termo, llamémoslo así, a un acumulador de agua caliente, y ese después ya se distribuye a una determinada temperatura. Entonces son sistemas que son más eficientes también, son más centralizados, y para algunos departamentos en particular, ¿cierto? O en algunas viviendas también se puede considerar los termos eléctricos, que también pueden ofrecer una buena función, ¿cierto? Se mantiene el agua durante un tiempo caliente, no es necesario, ¿cierto?, exigirlo en el mismo momento en que uno se va a duchar o va a hacer uso de esta agua caliente sanitaria, que bueno, uno siempre lo asocia a la ducha, pero en realidad muchos lo utilizan también para el lavado de platos, ¿cierto?, el lavado de ropa. Entonces genera también un consumo de energía importante, ¿ya? Entonces, la recomendación ahí siempre es poder tener el sistema en lo posible más eficiente, ¿ya? Pero claro, no son acciones que se puedan hacer tan de inmediato como sí podría ser el tema de preocuparse de los sellos térmicos en puertas, en ventanas, que es algo económico y que es rápido de poder hacer, ¿ya? Entonces, recomendaciones en climatización de agua caliente. Las temperaturas, ¿cierto?, de 20 grados Celsius, según varios estudios, es lo ideal ya para una vivienda. Dijimos adelante que entre 19 y 21 grados es una temperatura que puede ser considerada como confortable. Entonces, ¿por qué no mantenerla así? ¿Cierto? Para ventilar completamente, y esto es algo que siempre es como una costumbre, yo por lo menos me ha pasado, me pasa hasta en mi casa, que el hecho de ventilar una habitación es como dejar la ventana o la puerta abierta durante un buen rato, varias horas, y ya está bien demostrado que para la circulación del aire no es necesario tener las ventanas y las puertas abiertas durante horas, ¿ya? Son suficientes para una ventilación y un cambio de aire 10 minutos que tengamos ventanas y puertas abiertas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lógicamente, es hacer un cambio, como habíamos dicho la semana pasada, medio un poco cultural, ¿cierto? De ir rompiendo estas creencias que para que se ventile bien la casa tenemos que tenerla abierta durante una buena cantidad de horas. No es necesario, ¿ya? Obviamente, por las noches, ¿cierto? Si no es necesario, si estamos en una condición donde no haga mucho frío en las noches, tal vez no es necesario tener también la calefacción, o si voy a salir durante un momento, no es necesario que la calefacción quede al máximo, ¿cierto? Puedo colocarla a un nivel más bajo. En las noches, el cierre de cortinas, el cierre de persianas, estos sistemas de roles de blackout también nos van a ayudar a mantener el calor y la temperatura dentro de la casa. Entonces es importante, ¿cierto?, aprovechar en las noches estos cierres, porque eso nos va a ayudar a mantener también la temperatura dentro del hogar. Otra de las recomendaciones es no colocar, ¿cierto?, ni tapar o obstruir las salidas de la climatización, ¿cierto?, en el caso, por ejemplo, de los radiadores, ¿ya? Porque a la larga, su nombre lo dice, energía por radiación. Por tanto, si no le dejamos un espacio para la circulación de aire, no se va a calefaccionar adecuadamente, ¿ya? Y las otras recomendaciones siempre van bien alineadas con el mantenimiento de los equipos, ¿cierto? Para que puedan durar el tiempo de vida útil que tienen de forma adecuada y tampoco provocar pérdidas de energía. Ya, el hecho de salir de la casa, ya lo había mencionado, de poner el termostato o la temperatura la menos posible, o si lo creo necesario también, ¿por qué no apagarlo? ¿Ya? Pero eso va a significar que tal vez cuando vuelva, si salgo por un par de horas, va a tener que volver a hacer todo el trabajo de levantar la temperatura y de climatizar a la temperatura más adecuada. Entonces, ahí la ideal tal vez sería mantenerlo al nivel más económico posible dentro del sistema de clima. Y en el caso de los radiadores también existen válvulas termostáticas. Ya más adelante seguro vamos a poder o van a conocer, ¿cierto?, una oferta que va a tener Legrand en cuanto a este tipo de elementos, ¿cierto?, de válvulas termostáticas e inteligentes, ¿cierto?, que además nos van a ayudar en ese sentido, ¿ya? Un dato
bueno, que sirve para poder detectar estas fugas de calor, ¿cierto? En estas faltas de sello, es la técnica de la vela, ¿cierto? Cuando veamos que afuera hay harto viento, podemos hacer la técnica de la vela y descubrir por dónde se nos está fugando el aire, ¿cierto? El aire caliente. Basta con encender una vela y acercarla cerca de los bordes y podríamos ver si existe movimiento, ya detectar dónde se nos está fugando la temperatura. ¿Bien? Entonces, recomendaciones son importantes como disminuir las filtraciones, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y aprovechar, porque son alternativas que no son tan costosas y que nos pueden, obviamente, ayudar. Y en cuanto al agua caliente sanitaria, cuando se habla de agua caliente sanitaria, generalmente lo asociamos solamente a la parte clima, ya de calefacción del agua, pero el recurso hídrico también nos permite hacer eficiencia. El agua es energía, ya también lo es. Entonces, hacer un buen uso, ¿cierto?, del agua es recomendable. Entonces, si estamos viendo algún proyecto en el cual se tenga que cambiar, por ejemplo, el excusado, el baño, considerar siempre estanques que nos permitan, ¿cierto?, una doble descarga, porque eso también nos ayuda a ahorrar agua, ¿cierto? Tener las consideraciones en agua caliente, si tengo calefón, por ejemplo, y no tengo sistema de encendido electrónico, en lo posible no dejar el piloto encendido, porque eso también obviamente consume más energía. O sea, hay muchas recomendaciones también ahí en ese sentido de aguas calientes que se pueden adoptar, ¿ya? Y en cuanto a las recomendaciones en equipos electrodomésticos como tal, desde el año 2005 en Chile ya se cuenta con un sistema de etiquetado de eficiencia. Y que yo creo que ya todos estamos bien familiarizados con esta etiqueta. Al principio quizás era más desconocida para todos, no entendíamos mucho el lenguaje, pero al menos ya todos tenemos bien en el chip que si el electrodoméstico viene etiquetado con una clase A o un A+, con estos signos más adicionales, es porque estamos hablando de un elemento eficiente en el uso de la energía. Ya estamos mucho más familiarizados, de hecho, hasta se están utilizando en los automóviles hoy en día. Bien. Pero es un sistema de clasificación que se utiliza a nivel internacional, ya, o sea, eso nos da la posibilidad de tener un sistema que en cualquier parte sea bien conocido para nosotros. Internacionalmente, generalmente se exige que los sistemas de refrigeración y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secarropas, ¿cierto? Secadoras el sistema de lavavajilla, ampolletas, entre otros, vengan, ¿cierto?, etiquetados. En Chile ya tenemos una gran cantidad de productos que se les exige, ¿cierto?, esta etiqueta. Vienen los televisores, refrigeradores, microondas, vienen la gran parte, ¿cierto?, de los electrodomésticos ya el etiquetado, y que nos va a dar la posibilidad de ver si tiene mejor rendimiento o no. Entonces, dentro de este sistema etiquetado vamos a encontrar una clasificación que es bien gráfica en 7 niveles, donde el A obviamente es el más eficiente, incluso hay unas versiones más eficientes aún donde le agregan sistemas de A+, incluso doble, que nos van a dar, ¿cierto?, una relación de la eficiencia que tiene el producto, en este caso el electrodoméstico. Mientras más abajo esté, más cercano a la G, menos eficiente claramente va a ser. Y lo otro que nos va a entregar acá en proporción, ¿cierto?, es el consumo mensual, ¿cierto? ¿Cuántos son los kilowatt hora que esto consume en un mes? De acuerdo a determinadas condiciones también de operación. Entonces, ¿cuál es la relación que podríamos sacar una relación rápida? Ya pensando en un kilowatt de 100 pesos, bastaría multiplicar esto 27 por 100. ¿Ya? Y ahí ya podríamos saber cuánto va a ser el gasto mensual que nosotros podríamos tener al usar este electrodoméstico durante todo el tiempo. ¿Ya? Que en el caso del refrigerador, ¿cierto?, siempre es el gasto más representativo. Cerca del 32% de la energía eléctrica que se consume es de refrigeración, ¿ya? Y ahí obviamente siempre hay varias causas del frío, de la pérdida de frío, ¿cierto? Y que es importante que se tengan en cuenta. Recomendaciones que yo creo que ya hemos escuchado bastante y que son importantes tenerlas en cuenta: el hecho de no colocar productos calientes en el interior, ¿cierto? Que no abramos la puerta cada rato si no es necesario. De hecho, han ido saliendo cada vez más de estos equipos que son más eficientes y que tienen puertas divididas, puertas más pequeñas para sacar los objetos tal vez más necesarios, más rápidos, como son de repente una botella de agua o cosas por el estilo, ¿ya? Y lógicamente nos van a ayudar también a ahorrar, ¿cierto? Por eso es importante que cuando estos electrodomésticos son bienes durables, ¿cierto? Uno no los cambia cada rato, los cambia en realidad cuando el producto ya acabó su vida útil, no está funcionando bien y viene la opción de hacer el recambio. Ahí consideramos, ¿cierto?, este recambio recién, y sería importante hacer tal vez un esfuerzo mayor de poder considerar un equipo que sea lo más ahorrador posible, ¿cierto?, lo más eficiente en el uso de
de la energía. Entonces, consejos también para refrigeradores, como ya dijimos, hay varios, ¿cierto? El tema de las temperaturas, algo que también es bien crucial, es que ojalá el refrigerador también tenga la opción de controlar la temperatura tanto en freezer como en refrigerador por separado, ¿cierto? Que ahora la gran mayoría los trae, y ahí las recomendaciones son de fijar el refrigerador ojalá a 5 grados, mientras que el freezer debe estar a menos 18, ¿ya? Otra de las cosas que también se pueden realizar y que a veces por costumbre uno no lo hace cuando se descongela, ¿cierto? Se suele sacar el producto congelado desde el freezer y dejarlo afuera para que se descongele más rápido, ¿ya? Pero lo ideal sería poder sacarlo tal vez el día anterior y hacer que se descongele, ¿cierto?, en la parte del refrigerador. Y con eso lo que vamos a hacer en el refrigerador es un aporte de frío también, y por tanto se va también a disminuir el consumo de energía en el sector de la refrigeración, ¿cierto? No se va a ver el refrigerador forzado a estar manteniendo esta temperatura porque tiene un aporte externo. Entonces, así como esas, hay varios puntos y varias consideraciones y recomendaciones que acá están, ¿cierto? Por tiempo no las vamos a ir leyendo una por una, pero sí están en la presentación y ustedes las pueden revisar, ¿cierto? Porque van a ser de utilidad y, como insisto, son de repente cambios que tenemos que empezar a hacer desde nuestro chip. En cuanto a las lavadoras, ¿cierto? Acá también va a depender mucho. Ahora hay muchas lavadoras que son bien eficientes en el uso de la energía, casi todas, ya no como las que teníamos, me acuerdo anteriormente, que necesitaban calentar el agua ellas como tal, y por tanto sus consumos también eran mayores. Ahora tenemos doble entrada, generalmente las lavadoras doble entradas de agua, y eso nos permite tener un uso más racional también de la energía. La gran mayoría ya tampoco lava, ¿cierto?, generalmente con agua caliente, entonces se provocan mayores ahorros, pero de todas formas, representa, ¿cierto?, un consumo importante a veces por la cantidad de veces que se utiliza. Las recomendaciones en este sentido es siempre a tratar de hacer los lavados con las cargas máximas posibles, ¿cierto? O sea, cargando la lavadora lo más posible, no lavar una prenda por sí sola, ¿cierto? Porque a la larga estamos gastando agua y gastando energía en un ciclo solamente para una prenda. Entonces, las recomendaciones en ese sentido van más por ese lado, para que podamos, ¿cierto?, ahorrar energía. Y ahí en ese gráfico está un poco las curvas de cómo se va comportando el consumo también eléctrico. Generalmente donde más se necesita energía es en el lavado, porque ahí tenemos, ¿cierto?, durante un periodo mucho más prolongado, un proceso de movimiento, ¿cierto?, del motor, ya sea independiente del tipo, si es arrastrado por una polea o motor directo, pero de todas formas tenemos un consumo ahí, ¿ya? Y bueno, la recomendación siempre es que efectivamente las lavadoras que tienen direct drive, que le llaman, ¿no?, este motor directo, sin utilizar una polea que mueva un eje del motor, son más eficientes en el uso de la energía también, ¿ya? Así que al momento que llegue la hora de reemplazar la lavadora, ¿cierto?, idealmente que se pueda optar por una alternativa con direct drive, porque ayuda también a la eficiencia, pues, un producto que es más eficiente, ¿cierto? Entonces, esas son como recomendaciones y consejos más prácticos en la línea del lavado, ¿cierto? Y otra de las cosas que ya cada vez más frecuente, ¿cierto?, de utilizar como electrodoméstico, ¿cierto?, son las secadoras, sobre todo en el invierno, cuando no hay posibilidad de secarla al exterior, pucha, que ayuda a la secadora, ¿cierto? Y la recomendación acá en el caso de las secadoras existen de distintos tipos, ¿ya? De distintos tipos. Hay unas estas típicamente con manga de extracción, ¿cierto? Existen otras que son de condensación, que a la larga condensan el vapor y lo eliminan después como un líquido, y no como el vapor típico por la manga que a veces existen. Existen otras que secan por tiempo, que esas son las menos eficientes, ¿cierto? Y otras que tienen sensor de humedad, que eso es como lo más recomendable. De hecho, generalmente las más que tienen un valor más alto, ¿cierto?, y que son más eficientes, son principalmente por condensación y son también con sensor de humedad. Entonces cortan el secado cuando ya detectan un porcentaje de humedad muy bajo. Entonces las recomendaciones en ese sentido sería el también utilizar la carga ojalá completa, ¿cierto? No hacer funcionar todo el sistema para secar solo una prenda, sino que secar la carga ojalá completa, y antes que esté bien centrifugada, porque a la larga mientras más exceso de agua tenga la ropa, más también va a necesitar trabajar este electrodoméstico para poder secarla, ¿ya? Entonces esas son como las dos principales recomendaciones. De todas formas hay otros
puntos, ¿cierto?, que se pueden considerar como las limpiezas de los filtros, ¿cierto? Y si fuese posible, la recomendación siempre son considerar secadoras a gas, pero las secadoras a gas generalmente son bastante más grandes, ¿cierto?, aparatosas y también con costos más elevados, pero sí representan un ahorro mayor en energía, ¿ya? Y bueno, en electrodomésticos, ¿cierto? En electrodomésticos en general tenemos, todos lo sabemos, un montón de otros elementos que están consumiendo. Y que ahí yo siempre digo, depende mucho de cómo sea nuestro comportamiento y de cómo nosotros nos autogestionemos en el uso de la energía. Ya acá hay una tabla, ¿cierto?, que también la propone la Agencia de Sostenibilidad Energética, de distintos consumos de potencias como más típicas de algunos elementos como los televisores, ¿cierto?, que ahora ya son todos son todos LED, ¿cierto? Tampoco tienen grandes consumos, ¿cierto? Pero, bueno, jugueras, sistemas de juegos, planchas. Acá el que no estaba yo lo agregué al ladito, que es un clásico, es el hervidor, pero que tiene igual una potencia cercana, ¿cierto?, entre 1500 y 2000 watts. Pero la diferencia, por ejemplo, lo puntual de estos hervidores o de estas, de repente, cafeteras, es que se utilizan por periodos de tiempo bien cortos. O sea, un hervidor en 5 o 10 minutos ya tiene el agua caliente. El tema es el uso que nosotros hacemos posterior a eso. Si vale la pena de repente calentar, por ejemplo, un hervidor completo de agua para solamente tomarse un café. ¿Y qué hacemos con el excedente de agua que quedó caliente? ¿La dejamos ahí hasta que se enfríe o la colocamos en un termo? Entonces, todas esas otras acciones, ¿cierto?, que tienen que ver con un poco de cultura de eficiencia energética, ¿cierto? Es algo que tenemos que todos ir cambiándonos un poco en el chip. Yo creo que ya varios tal vez consideran el hecho de tener un termo al lado, entonces calientan el agua y luego depositan el agua en el termo y desde ahí van sacando cuando lo necesitan y se mantiene por más tiempo, no es necesario estar hirviendo a cada rato. Ahora muchos incluso televisores, ya, bueno, de hecho casi todos tienen la opción de poder programar algún horario, o sea, para los que son buenos para verte en la noche y quedarse dormidos, lo ideal sería mantener el televisor, ¿cierto?, con alguna programación para que se apague y no esté toda la noche encendido, ¿verdad? Que son a veces cosas que suceden, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos electrodomésticos hay distintas recomendaciones que se podrían dar, ¿cierto? Pero que todas tienen mucho que ver con nuestra conciencia, ¿cierto?, en el uso de la energía, con darnos cuenta que estamos perdiendo energía y dinero, ¿cierto?, cuando no tomamos estas acciones, ¿ya? Y un punto que es bien, sí, importante y que lo vamos a ver también, que atañe a la larga casi todos los sistemas que tienen una conexión más permanente, que son los consumos vampiros, fantasmas, ¿cierto?, que le llaman, que son todos estos dispositivos que quedan conectados consumiendo energía, ¿cierto? Y que nos olvidamos muchas veces, pero que puede llegar a representar hasta un 10% o más del consumo de energía eléctrica. En cuanto a iluminación, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Ya todos sabemos que es cada vez más escaso encontrarse con una ampolleta que sea incandescente, ¿cierto? Que eran las menos eficientes, 5% era energía y lo demás era calor. Y se ha ido haciendo un reemplazo, ¿cierto?, de un recambio tecnológico de forma bien paulatina, bien consistente, ¿ya? Entonces, lo más recomendable en la actualidad, ¿cierto?, es ir migrando de a poco. Ahora, quizás muchos estamos en ampolletas todavía de ahorro de energía, que se denominan, pero que hemos ido migrando tal vez de a poco también a las lámparas del tipo LED. Entonces, esa es la recomendación porque, lógicamente, va a ser, ¿cierto?, el sistema más eficiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas son importantes, por ejemplo, de considerar en las lámparas LED? De partida ya se ha evolucionado bastante en temas de lámparas LED, ¿ya? En el sentido, ¿cierto?, de que ya, por ejemplo, tenemos distintos tipos de casquetes. Ya antes no teníamos todos los estándares de casquete y, por tanto, no todas las lámparas, el artefacto como tal, el soquete que llamamos, no nos permitía la lámpara que existía, ¿cierto? Entonces, han ido evolucionando, han salido, ¿cierto?, más y mejores tecnologías. Ahora, bueno, ya con la llegada de la domótica incluso tenemos posibilidades de iluminar en distintos colores, ¿cierto?, con lámparas LED, y representan claramente el nivel de consumo más bajo, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que siempre que tengamos que hacer un recambio de lámpara, lo hagamos con una lámpara LED, ¿ya? Con una lámpara LED, claro. Y fijarnos también en la eficiencia energética que esta tenga, ¿ya? Nosotros todavía tenemos la cultura de ver por watt,
¿cierto? Esa es como nuestra idea, evaluamos por watt, pero la comparación que deberíamos hacer siempre en las lámparas LED es la cantidad de lúmenes que tiene por los watts que consume. Entonces, cuando nos toque decidir por lámparas LED, siempre no solamente fijarnos en cuántos watts consume, sino que cuántos lúmenes me entrega por esa cantidad de watts. ¿Ya? Esa es como la recomendación ideal cuando vamos ahí y nos enfrentamos al decidir qué lámparas se necesita, ¿ya? Obviamente, otras cosas que se deberían tener en cuenta son los niveles de, llamémoslo así, de temperatura, ¿cierto? De luz que queremos. Si queremos una luz más cálida, una luz fría, para cada zona también hay recomendaciones distintas de iluminación. Las zonas que requieren de más concentración idealmente deberían tener luces más frías, ¿cierto? Y las zonas que son más de descanso deberían tener luces más cálidas. Entonces, también son puntos que debemos considerar, ¿cierto? Y los alcances también que tienen los tipos de iluminación, ¿ya? También son puntos bien importantes a considerar cuando nos toque ir y reemplazar, ¿cierto? Tal vez nuestra ampolleta ahora de ahorro de energía por una nueva ampolleta de tipo LED. Bien. Entonces, consejo en el caso de la iluminación, siempre sería recomendable aprovechar la máxima de iluminación ambiental que podamos, ¿cierto? Esa es como la premisa. Si podemos usar luz natural, bienvenido sea, ¿ya? De lo contrario, a veces antes de encender algo, un sector completo, tal vez puede ser incluso más útil una luz más focalizada. Si, por ejemplo, quiero leer en un sector, a veces las lámparas de pie pueden ser una buena alternativa con una luz más focalizada sin la necesidad de tener un recinto mucho más grande encendido. Y bueno, o acostumbrarnos a que tenemos que ir dejando las luces apagadas a medida que salgamos de las habitaciones, ¿cierto? O bien recurrir a que la tecnología haga eso por nosotros, ¿cierto? Y ahí, en ese sentido, vamos a ver algunas opciones de productos que tiene Legrand y Beticino para aportar en ese sentido, ¿cierto? Cuando ya definitivamente no hay caso que nos acordemos de apagar la luz, bueno, tal vez entonces alguien lo tiene que hacer por nosotros, y ahí la propuesta en tecnología, ¿cierto? Este recambio tecnológico nos puede ayudar, ¿ya? Lo habíamos mencionado, las tomas eléctricas, ¿cierto? Los consumos vampiro, este 10% de energía eléctrica que se pierde por la gran mayoría de esos pilotos rojos que vemos parpadear en las noches, es importante también ver las opciones de poder disminuirlos, ¿cierto? Entonces, acá hay distintos elementos. Muchos, ¿cierto?, recomiendan, por ejemplo, que en algunas partes, por ejemplo, en el caso del televisor, ¿cierto?, el equipo de audio que podemos tener en el living, se dejen conectados a una extensión que tenga un cortacorriente, ¿cierto? Porque en ese sentido nosotros podríamos cortar el suministro de energía cuando nos vamos a dormir o cuando no lo vamos a utilizar, ¿ya? Si hacemos un uso consciente también de eso, vamos a estar ahorrando energía también en el hogar y, como les digo, cerca de un 10% de la factura de electricidad muchas veces son estos consumos vampiros. Entonces, si sacamos la cuenta cuánto pagamos en energía, un 10% de eso lo podríamos ahorrar si somos más conscientes con este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que propone o qué opciones pueden encontrar, ¿cierto?, tanto en Legrand como Beticino para atender distintas situaciones dentro de un hogar, ya sea más grande o más pequeño? También hay que ser siempre conscientes. Si una casa no es un recinto tampoco tan enorme, ¿cierto?, la gran mayoría, y por tanto no se requiere una gran cantidad de sensores. A veces bastan algunos sensores en algunas zonas puntuales, ¿cierto? Pero pueden haber otras situaciones que también las podríamos abordar. Entonces, dentro de los productos, ¿cierto?, que tiene Legrand que pueden ser de utilidad, vamos a encontrar, por ejemplo, sistemas de minutería, ¿cierto? Sistemas de minutería, relés temporizadores, ¿cierto?, que nos van a ayudar, por ejemplo, a conectar cargas que nosotros no queramos que queden encendidas en un determinado horario, ¿cierto?, y que se nos pueden olvidar. Ejemplo, por ejemplo, algo claro de eso son las luces de exterior. Ya existen obviamente alternativas también de ser controladas con sensores, pero unas alternativas podrían ser también el incorporar dentro de estos circuitos, ¿cierto?, sistemas de minutería o sistemas de, como les decía hace un rato, de relés temporizadores, ¿cierto? O incluso de frentón, ¿cierto?, existen interruptores horarios que pueden ser tanto programables en digital como en analógico, pero que nos van a permitir entregarle rangos de horario de operación o, mediante alguna activación, darle tiempos de desconexión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la iluminación exterior, de un patio, ¿cierto?, o en esas zonas, podríamos considerar soluciones en este sentido para establecer algún rango de horario en el cual queremos que opere de forma adecuada.
¿ya? Pasa de repente en las casas que la luz exterior queda encendida, ¿cierto? Durante toda la noche, que tal vez ahí, bueno, puede tener alguna utilidad, tal vez más bien disuasiva, ¿cierto? En el caso de robo, pero lamentablemente después eso se olvida y cuando ya amanece y tenemos luz natural, uno no se da ni cuenta que la luz sigue encendida, ¿ya? Entonces, sí podemos obviamente independizar eso de nuestro recuerdo de apagar la luz, también puede ser una buena alternativa. Entonces, para todos los trabajos que tengan relación a tiempos de operación, para distintas cargas, ya sea ventilación, iluminación, ¿cierto? U otras, vamos a poder tener distintos relés de temporizadores que nos van a ayudar en esa tarea, ¿ya? Otra de las cosas donde nos podría ayudar, ¿cierto? Estos sistemas de relés temporizadores, ¿cierto? O incluso los interruptores de horarios programables, es cuando queremos hacer, por ejemplo, en algún proyecto, pónganse en el caso en algún proyecto, por ejemplo, de algún hogar o casa que tenga una piscina, ¿cierto? Que necesite recirculación de agua, una bomba de recirculación de agua, ¿cierto? También podríamos programar, ¿cierto? Los tiempos de operación de esa bomba de forma más automática, ¿cierto? Que se haga recircular en un determinado horario, liberarme un poco también de eso, ¿ya? Ahí estaban también los analógicos. Entonces, dentro de toda esa parte, minutería, relés temporizadores, ¿cierto? Interruptores horarios, hay distintas alternativas que se pueden trabajar y proponer. Ya lo habíamos mencionado, uso de extensiones o alargadores, ¿cierto? Para algunos puntos donde tengamos varias cargas, ¿cierto? Que tal vez no son cargas altas, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, televisor, el reproductor de DVD, ¿cierto? Si es que está, ahora ya casi todos tenemos Netflix, ¿cierto? Pero podría estar con un equipo de sonido. Todos estos consumos que tal vez no son tan grandes, pero que sí tienen cargas o fuentes switching que quedan consumiendo energía durante la noche, se podrían conectar, ¿cierto? a una de estas extensiones y simplemente cortar el suministro completo de energía para poder tener menores consumos, ¿ya? Para eliminar ese consumo vampiro, ¿cierto? Que nos roba el 10% de la cuenta de electricidad todos los meses, ¿ya? Consideré también dentro de esto el dimmer. ¿Por qué motivo consideramos también el dimmer? Porque es muy probable que tal vez en alguna situación, ¿cierto? O no necesitemos un nivel de iluminación más adecuado, ¿cierto? Que no sea full encendida ni tampoco apagada, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, si hacemos el uso de un dimmer, vamos a poder tener esta regulación y vamos a estar también ahorrando energía. Fíjense que vimos la semana pasada que el nuevo pliego técnico para edificios señala que para los recintos exteriores la luz se tenía que graduar, ¿cierto? En las zonas de estacionamiento, cuando no había actividad, la luz se debería graduar. Bueno, eso también, ¿cierto? La graduación de la luz también se puede realizar en casa para determinadas circunstancias y eso también nos va a contribuir un ahorro de energía, ¿ya? Entonces, dentro de la línea de BETiCHINO van a encontrar dimmers que son del tipo universal, ¿cierto? Para distintos tipos de cargas, ¿ya? Y que les va a permitir hacer esta regulación, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. ¿Ya? La placa, por ejemplo, está puesta de estas dos formas, tanto horizontal como vertical, principalmente para señalar que lo habitual, ¿cierto? Lo ideal sería poder tenerlo en esta disposición, ya que la tecla, ¿cierto? Para dimerizar tiene un más y un menos. Entonces, en este sentido, el más queda en la parte superior y para uno es mucho más práctico, ¿cierto? Entendible, el que mientras más luz tengo que apretar el signo más, que está hacia arriba, ¿ya? Pero como la gran mayoría de los interruptores se instalan en posición horizontal, bueno, ahí de todas formas esa demarcación nos va a ayudar en ese sentido, ¿ya? Y el dimmer, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Tiene ahí la conexión directamente de fase, ¿cierto? Y la línea de neutro que va hacia la lámpara, entonces no representa tampoco una complejidad de conexión mayor, ¿ya? Y como les dije antes, sirve este dimmer universal para distintas cargas, ¿cierto? Para distintas lámparas que podamos tener, nos va a permitir la dimerización, ¿ya? Conexión directa, ¿cierto? Como a 220 voltios, como si fuera un 912, como si fuera un enchufe tradicional. Cargas máximas LED hasta 75 watts y mínimas 3 watts, ¿ya? O sea, es un rango suficiente para la gran mayoría de las lámparas que tenemos, ¿cierto? Incluso si nosotros adicionamos un pulsador, ¿cierto? Podríamos tener una función también de 924 o cruzamiento, ¿ya?
Entonces, es una alternativa en los dimmers cuando queremos ajustar, ¿cierto?, la iluminación. Otro de los sensores que nos pueden ayudar, ¿cierto?, bastante, son los interruptores PIR. ¿Ya? El sensor de movimiento modular, ¿cierto? Este sensor nosotros lo colocamos en una placa, como se ve acá igual en la imagen, y obviamente nos va a dar la posibilidad, ¿cierto?, de detectar movimiento y en base a eso, ¿cierto?, controlar la carga de iluminación, si la queremos encendida o no. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son tal vez las consideraciones a tener dentro de este interruptor PIR? Es que, ya lo habíamos dicho, idealmente para su instalación, esta placa debe ir en sentido, ¿cierto?, horizontal. ¿Por qué motivo? Porque este sensor PIR genera un haz, ¿cierto?, infrarrojo, que tiene, ¿cierto?, un sentido horizontal, ya para poder abarcar el espacio, ¿cierto?, de un recinto, tiene un haz que es del tipo horizontal. Y si yo este módulo lo instalara en vertical, ese haz quedaría orientado desde el techo al piso, ¿ya? Y no desde una muralla a otra, que es como lo ideal. Entonces, en ese sentido, la recomendación de instalación siempre es ojalá en una posición horizontal, ¿ya? Para que el haz cubra adecuadamente lo que nosotros queremos dejar bajo la acción de este sensor, ¿cierto? Y otro de los puntos que es que este sensor a la larga también necesita de un neutro, ya para poder operar. O sea, necesitamos llegar con el neutro al sensor para poder controlar distintos tipos de cargas como se muestran acá, ¿cierto? Que nosotros podríamos comandar directamente con este interruptor PIR. Y los ángulos, como les decía, los ángulos, si se fijan acá está la graduación, tienen hasta 105 grados de ángulo de acción, ¿cierto? Y estas son aproximadamente las distancias de cobertura, entre 4 y 6 metros, ¿cierto? Dependiendo de las alturas que tengan también la instalación del sensor PIR. Ya si es a 1,20 m de altura o a 2 metros de altura, vamos a conseguir más cobertura o más distancia de cobertura o menos en cada caso, ¿ya? Otro de los sistemas que puede ser bastante útil y que, bueno, vamos a ver que no requiere de neutro, es un interruptor de ahorro. ¿Ya? En este sentido, lo que tenemos es un interruptor de tecla, ¿cierto? Pero que a su vez tiene un sensor, ¿cierto? En su interior, ¿cierto? Que tiene un sensor, además de ser una tecla. Por tanto, lo que me va a permitir este interruptor de ahorro es que en alguna habitación, ¿cierto? O en escalera, ¿cierto? O tal vez en alguna especie de closet, ¿cierto? Si yo presiono para encender la luz, ¿cierto? Y luego me olvido de apagarla, cuando él obviamente en un tiempo determinado no detecte, ¿cierto? Presencia, simplemente va a desconectar la carga, la va a apagar por sí solo, ¿ya? No va a estar esperando, ¿cierto? El golpe de tecla nuevamente para poder realizarlo y que corte la energía, sino que nos va a liberar de este olvido, ¿cierto? Lo bueno que tiene, y que se los mencionaba, es que si se fijan, solamente trabaja con fase, ¿ya? No requiero llegar al punto con el neutro, y eso ya obviamente es un trabajo bastante más sencillo de hacer. Acá está la configuración, por ejemplo, conexión del tipo 912, y acá van a encontrar también conexión del tipo 924. Si es que yo quisiera colocarlo, por ejemplo, en escalera, también lo podría realizar en una configuración 924 con una tecla normal, ¿cierto? La podría realizar sin inconveniente, ¿ya? Entonces, presenta obviamente una muy buena solución en ese sentido, ¿ya? Y acá está un poco la idea que yo les mencionaba, o sea, no vamos a llenar, insisto, no vamos a llenar tampoco la casa con sensores, porque generalmente hablamos de espacios que son grandes, ¿cierto? Pero sí para algunas ubicaciones podría ser bueno el considerar, ¿cierto?, uno de estos sensores. Ya como dijimos, de repente walk-in closet o escaleras, ¿cierto? En algunos sectores pueden ser una buena solución, ¿cierto?, para el olvido, ¿cierto?, de apagar de cortar la luz, ¿cierto?, apagar las lámparas, ¿ya? Y cuando hablamos de otros espacios, como pueden ser pasillos más grandes, sectores de estacionamiento, ¿cierto? Vamos a tener también, o van a encontrar ofertas de sensores de presencia, ¿cierto? Que son para uso residencial, ¿ya? O sea, que son sencillos de instalar, ¿cierto? Que tienen varias y buenas prestaciones, ¿cierto? Pensando en un sector residencial. Nosotros dentro de nuestra oferta, y lo van a conocer también más adelante en el webinar, donde se va a hablar en especial, ¿cierto?, de iluminación,
van a ver gamas de sensores, ¿cierto? Y de formas de controlar la iluminación mucho más avanzadas, pero obviamente existe también una oferta de sensores de presencia para la casa, ¿cierto? Para los sectores residenciales, donde yo pueda colocarlos en el exterior, por ejemplo, en la salida cerca de donde está el estacionamiento del vehículo, en los patios delanteros. Existen también estas alternativas de sensor, ¿ya? Con instalaciones a pared, ¿cierto? O opciones que son de cielo y pared, ¿cierto? Instalaciones a cielo falso también existe, ¿cierto? Como alternativa, o directamente a cielo, ya, o sea, este es como el cielo falso, lo que normalmente se conoce como cielo americano, ¿cierto? Es una alternativa, o bien directamente a suelo o losa, ¿cierto? A cielo o a la losa, también existen alternativas para poder controlar la iluminación en ese sentido, y que tampoco son complejos, ya estamos hablando que son ideales para áreas de paso, y principalmente para distintos tipos de carga, como pueden ver, ¿cierto? Acá, y que las conexiones a la larga, ¿cierto? Son fase neutro y tierra con las que se llega, ¿cierto? Al equipo y a la lámpara. Ya no son complejas de poder instalar, ¿bien? Entonces, fíjense que tenemos en la parte de eficiencia energética en el hogar, tenemos muchas recomendaciones que no son, que primero, el atacarlas primero parte por uno, ¿cierto? Parte por cada uno de nosotros el ser cada vez más consciente y ir reduciendo esos consumos de energía, pero lo que no quiere decir que no nos podamos también apoyar de algunas cosas, ¿cierto? Sobre todo yo me incluyo, para los que tenemos mala memoria, de poder utilizar algún sistema, ¿cierto? Que nos ayude a apagar o a darle un mayor nivel tal vez de autonomía, ¿cierto? A la casa, ¿ya? En esta línea, ¿cierto? En este programa de eficiencia energética que estamos tratando, no tenemos considerado el hablar, por ejemplo, un poco más allá de domótica, ¿ya? Pero los que están participando de la especialidad de instalación eléctrica domiciliaria, uno de los últimos webinars que se va a hacer, y a los cuales ustedes igual pueden participar, ¿cierto? Es precisamente el cómo hacer la casa un poco más inteligente, ¿cierto? Cómo hacer la casa más inteligente mediante algunos sistemas que tiene la línea Beticino, algunas series que son, por qué no decirlo, más domotizadas, ¿cierto? Y que obviamente los dejamos desde invitados porque van a poder también ver varios tips en ese sentido. Ahora ya, acuérdense o pueden tener en cuenta que en las casas cada vez tenemos más presencia del Internet de las cosas, ¿cierto? Ya cada vez hay más presencia en el mercado de lámparas, ¿cierto? Ampolletas que se controlan mediante el teléfono. Muchos electrodomésticos ya se están conectando también a la red y los podemos administrar desde nuestros teléfonos. Y eso nos da una gran posibilidad de gestión, ¿cierto? Sobre todos estos elementos. Y obviamente lo ideal es que ustedes puedan conocer también soluciones orientadas a esa línea porque nos permitiría plantear un proyecto bien integral, ¿cierto? Con distintas soluciones, tanto de automatización del hogar, ¿cierto? Como otras consideraciones que nosotros queramos tener, ¿cierto? Y tomar en cuenta. Así que desde ya los dejo invitados también a que puedan participar de ese webinar. Creo que les puede ser de mucha utilidad. En conjunto también, ¿cierto? Con lo que vamos a ver dentro de este programa. Este programa apunta en general con mucha más fuerza, ¿cierto? A la parte de edificios, que es nuestro fuerte, ¿cierto? Pero lo que no quiere decir que no podamos también colocar ahí un granito de arena y contribuir también a la eficiencia en los hogares o en los proyectos más del tipo residencial que les toque abordar, ¿ya? Entonces, tomar, como dijimos, acciones en materia de eficiencia energética es responsabilidad de todos, ¿cierto? Y además eso nos permite mejorar un poco nuestro hogar y ahorrar algo de dinero, ¿cierto? Más atingente es aún, las recomendaciones son siempre poder realizar todas las instalaciones de acuerdo a las normas de instalación vigentes, ¿ya? Considerar productos que ojalá nos garanticen seguridad y cumplimiento de calidad, eso también es importante. Poner atención siempre en los primeros elementos, los principales elementos de consumo, como habíamos dicho, la climatización. A veces con acciones sencillas podemos ahorrar energía y no costosas, como hablábamos de los sellos, y evitar en lo posible, ¿cierto?, estos consumos vampiros que a la larga nos hacen gastar de más y que no son de utilidad, ¿ya? Entonces, eso es en general
no era una presentación cargada ni pesada, ¿cierto? En general son recomendaciones que yo creo que la gran mayoría conoce, tal vez nos hace falta interiorizarlas cada vez más, pero que a la larga si lo hacemos vamos a tener ya una cultura de eficiencia energética general. Entonces es también nuestro interés el poder poner un granito de arena en eso, ¿cierto? En que podamos ser todos más conscientes en el uso de la energía. ¿Bien? Eso, no sé si Alba está por ahí. Hemos llegado al final. Ahí veo que se está conectando Alba. Sí, gracias Salvador por esa presentación bastante interesante. Así que nos queda a todos poner nuestro granito de arena para poder hacer más eficiente nuestro hogar. Y Salvador, hay una preguntita por acá en el chat. No sé si te parece si lo vamos a contestarla. Sí, una pregunta de don Oscar, que tengo aquí clavado un correíto también creo de don Oscar que tenemos que responderle y contactarlo. Don Oscar López entonces nos consulta que cuál es el consumo stand-by del dimmer y sensores en movimiento. Sí, es un dato que acabo de decir, tengo tan mala memoria que no lo tengo aquí a mano, don Oscar. Ya, pero sí, yo recibí un correo el otro día. Así que nos vamos a poner en contacto con usted, no solamente por esto, para entregar la información respecto a esto, sino de todas las soluciones que le pueden servir, ¿cierto?, en el proyecto que usted quiere que está desarrollando. Entonces, voy a ver de que hoy día lo podamos contactar y podamos conversar y yo conseguirle esta información, ¿cierto?, de los consumos. Pero generalmente tienden a ser bajísimos, ya no son grandes consumos. Pero veo una pregunta que hizo Víctor, que también va un poco ligada, ¿cierto? Va ligada a lo que nos estaba preguntando Oscar, que si estos tienen un consumo vampiro, ¿cierto? Hay algo que es súper importante a la larga aclarar, porque estos consumos vampiros se provocan principalmente por la existencia de una fuente de alimentación switching. Entonces, siempre que tengamos algún equipo que sea con electrónica, tenemos estos consumos, ya tenemos estos consumos que son un poco inevitables. Claro que para algunos sistemas esos consumos son bajísimos, como es el caso, por ejemplo, de dimmer, o en el caso, por ejemplo, de algunos sensores, son consumos muy despreciables. Vamos a buscar esa información. Y que a medida que las fuentes son más grandes para equipos de mayor consumo, esos consumos también son mayores, porque tenemos transformadores también que son mayores o más grandes y por tanto son consumos más elevados, como son el caso, por ejemplo, de los notebooks. Ya hay un punto ahí que no mencioné dentro de los equipos de consumo. Ojo con los notebooks, ya, porque igual nosotros como que asumimos que la fuente, de hecho yo aquí tengo asumimos que la fuente del notebook es algo bien chiquitito y no consume tanto, ¿ya? Pero de todas formas estamos hablando de que los notebooks tienen fuentes que son de 19 volts por incluso hasta 3 o más amperes. Entonces, si lo dejamos conectado, a pesar de que no tengamos la carga, si lo dejamos conectado también puede ser un elemento de consumo vampiro considerable, ¿ya? Incluso yo creo que un notebook... un cargador de notebook conectado puede ser incluso tanto más que un televisor, así que ojo con ese tipo de elementos. Gracias, Salvador. Aquí siguen las preguntas. Don Rolando nos consulta si los dimmers son compatibles con cualquier tipo de lámparas. Si los dimmers son compatibles, sí. El dimmer que yo les mostré es un dimmer que es universal. De hecho, en la misma presentación ahí les aparece una tablita. No sé si la podemos mostrar, Alba, nuevamente. Aparece una tablita para los distintos tipos de carga. ¿Ya? Ahora, ojo también que las lámparas LED deben de ser lámparas dimerizables, ¿ya? No siempre lo son, entonces fijarse siempre en la misma caja de la lámpara, ¿cierto? La información que tiene al respecto. Pero por lo menos es un dimmer universal, por tanto sirve para varias cargas distintas, ¿ya? Varios tipos de lámparas distintas, ¿ya? Así es. Te saqué la pregunta, no sé cómo volver. Sí, ya vamos a volver a la pregunta, no hay ningún problema. Don Juan Vázquez nos consulta de dónde se pueden ver todos estos dispositivos funcionando. Don Juan, por el momento, la verdad que es un poco complicado. Estamos en un proceso ahí de cambios, pero ya yo diría que dentro de unos meses más van a poder también visitar nuestros showrooms mucho más integrados y con muchas de estas soluciones también a la vista, ¿ya?
de seguro, bueno, los que conocían nuestro showroom de Espacio sabrán que Espacio ya está cerrado, no está funcionando, que era donde podíamos ir a ver todas estas soluciones, ¿ya? Pero si de todas formas don Juan necesitara, por ejemplo, en particular para algún proyecto o proponer, de todas formas podemos coordinar mediante alguna gente, ¿cierto? El mostrarle o prestarle, facilitar una muestra, ¿cierto? Es factible también de poder realizar, ¿ya? Esperemos lo pronto tener nuestros showroom operativos nuevamente y que puedan visitarnos y conocer nuestras soluciones en distintas materias. Gracias, Salvador. Acá don Juan Vega, yo creo que es un comentario más que una consulta, pero nos indica: los circuitos electrónicos de las lámparas LED no generan ruido eléctrico y perturbaciones eléctricas o armónicos. Una muy buena pregunta, don Juan, y efectivamente sí. Si es pregunta o si es comentario, la verdad es que sí. Sí generan, porque hablamos de que todos estos elementos nuevos que van apareciendo son fuentes conmutadas, fuentes switching que se llaman, ¿ya? Y las fuentes switching son cargas no lineales, ya trabajan mediante pulsos, no es un consumo de energía constante, sino que son pulsaciones. Y esas pulsaciones, que, insisto, como son cargas de electrónica de potencia, sí generan alteraciones, ¿ya? De hecho, hay varios estudios, no nos vamos a poner a profundizar de eso, pero hay varios estudios, ¿cierto?, que incluso se estima que cuando ya hayan cada vez más de este tipo de cargas, de lámparas LED y todo, los peaks de consumo, las formas de consumo de potencia van a ser modificadas, van a cambiar, ¿ya? Y va a tener que tener, va a haber que tener, perdón, esas consideraciones también en el transformador. Así que sí, efectivamente lo que él dice ocurre. Sí, era una pregunta, nos dice don Juan. Pregunta, sí, ocurre porque son electrónica de potencia. Siempre que tengamos elementos con electrónica de potencia, por eso también me refería a las fuentes switching, tenemos este comportamiento que es no lineal, ¿cierto? Que no es como una carga resistiva pura, entonces se generan algunas frecuencias armónicas o pueden cambiar el comportamiento del consumo de potencia. Sí, es así. Gracias, Salvador. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para mí. Don Marcelino nos consulta que cuándo sería el webinar de iluminación a que se refiere Salvador. Don Marcelino, este webinar va a ser en 2 semanas, es decir, el 9 de diciembre, el día miércoles 9 de diciembre, de 10 a 11, vamos a estar hablando de gestión eficiente de la iluminación, así que lo dejamos invitados de ya a participar en nuestro portal web de capacitación. Están los links para que se pueda inscribir. De todas formas, también se los puedo dejar por acá por el chat en unos minutitos. La semana que viene vamos a tener soluciones de eficiencia energética para edificios y ya luego la siguiente, el 9 de diciembre, iluminación eficiente. Sí, también dejar el dato, Alba, de que ese webinar de la próxima semana también va a estar súper interesante porque van a tocar también temas de transformadores para edificios, ¿cierto? Los ductos de barra, que son sistemas que pueden ayudar bastante en disminuir el consumo de energía. Así que invitadísimos también a que puedan participar. Claro que sí, Salvador. No voy a estar yo, va a estar nuestro colega Nicolás ahí, así que. Sí, pero invitado de todas formas. Para la gestión de iluminación va a estar otro colega especialista en esa área, así que los invitamos desde ya a participar, van a estar muy, muy buenas. Don Juan también nos consulta, Salvador nos dice: ¿y las bobinas de los relés se consideran consumos vampiros? Lo que pasa es que las bobinas de los relés efectivamente son una carga resistiva, pero generalmente son bajas. Entonces, si nosotros nos pusiéramos realmente muy al hilo, el mismo cable es un consumo, ¿ya? O sea, el hecho de que nosotros tengamos ahí un cable, vamos a tener una pérdida de energía en el conductor. De hecho, vimos la semana pasada que la norma, ¿cierto?, el nuevo pliego técnico considera las caídas de tensión también en los cables, y es porque precisamente también ahí se pierde energía. Pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de estos casos de bobinas o el mismo cableado de la casa, son pérdidas marginales, son muy pequeñas, entonces por ese motivo no se consideran, ya no es lo mismo que lo que puede consumir una fuente electrónica que quede conectada toda la noche, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Don Marcelino, quería comentarle que le dejé en el chat entonces el formulario de inscripción de este webinar de iluminación eficiente, por si
quiere inscribirse. Salvador, continuamos ya con la última consulta para dar finalizado este webinar, por finalizado, y es de Don David. Don David nos indica, muy interesante la charla. ¿Podrías dar alguna recomendación para cocinas eléctricas y hornos? Siempre se ha oído que los hornos especialmente consumen mucha energía. Sí, muchas gracias. Sí, es así. Ahí, David, la verdad que las recomendaciones en ese sentido son netamente más del tipo operacionales, ¿ya? Hay unos elementos que pueden ser recomendables, de hecho yo no lo incluí acá en la presentación, pero está también dentro de nuestra línea de BETiCHINO, que son precisamente interruptores para mayores potencias, ya que eso sí puede ser un elemento a considerar, porque estamos hablando de las cocinas de inducción o los hornos eléctricos sí consumen mucho más energía, entonces es probable que se necesite un interruptor que soporte también una mayor corriente. Ya existen, que se podrían considerar. Pero el ser eficiente con el uso de estos elementos ya radica netamente en algo de comportamiento, ¿cierto? Ahí también, bueno, yo no las di, pero creo que estaban en la presentación. Existen muchas recomendaciones en cuanto a la cocina, ¿por cierto? A no cocinar con las tapas abiertas, porque obviamente se mantiene menos. En realidad, insisto, son netamente más de tipo operacional, y la recomendación que habría que tener al momento de escoger ese tipo de elementos es velar porque sean eficientes en el uso de la energía. Los etiquetados, ¿cierto? Que sean lo más eficientes también a nivel a nivel calorífico, ¿cierto? Que tengan por potencia. Siempre hacer la comparación, cuánto calienta por la potencia que consume. Si eso a la larga, acuérdense que es eficiencia. A veces nosotros nos miramos solamente cuántos watts consume, pero eso no nos dice nada. Lo importante es ver cuántos watts yo voy a consumir para lo que yo lo quiero, ¿cierto? Cuánta iluminación tengo por esta cantidad de watts, cuánto calor tengo por esta cantidad de watts. Eso es lo que nosotros deberíamos mirar siempre, ¿no? Salvador, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y habernos dado esta presentación súper interesante donde todos aprendimos un poquito de cómo hacer eficiencia en nuestro hogar. Así que muy agradecidos y agradecidos con todos también por su participación. Perfecto, muchas gracias a todos. Y bueno, yo aprovecho también de indicarles que como al finalizar de cada webinar nosotros hacemos una breve encuesta de satisfacción para saber su opinión, para escuchar sus sugerencias. De verdad que para nosotros es muy importante obtener este feedback de su parte. Así que ya en la pantalla se encuentra la encuesta de satisfacción con un botoncito rojo que dice clic aquí. Y además recordarles que pueden descargar la presentación en el panel de evento Archivos Compartidos. También aprovecho esta última oportunidad y les robo unos últimos 2 minutitos, ya solamente, o tal vez uno solito. Les dejé en el chat el portal de capacitación nuestro. Ya ahí ustedes van a poder encontrar todos los webinars que vamos a estar realizando hasta finalizar este año 2020. Y el año que viene también lo vamos a tener actualizado para que ustedes puedan seguir viendo los webinars que vamos a estar realizando y puedan inscribirse de una vez. Pero lo más importante y a lo que quiero mostrarles hoy es que en este portal, que ya les voy a mostrar, acá, ya lo he mostrado algunas veces al finalizar los webinars, este portal que está acá, que es nuestro portal de capacitación, lo más importante que quería mostrarles es que ustedes pueden ver las grabaciones de los webinars que ya ocurrieron. Por ejemplo, si ustedes tal vez no pudieron asistir por algún inconveniente o tal vez alguna responsabilidad de su trabajo, no pudieron estar con nosotros y quisieran verlo, entonces ustedes se van a ir a nuestro portal web de capacitación, que se los dejé en el chat, y van a irse a la sección de todas las especialidades y realizados. Y acá ustedes van a ver todos los webinars que hemos realizado con esto de las especialidades para que ustedes puedan ver el video y así no perderse esta información. Así que eso era lo que quería mostrarles. Si ustedes quieren ver las fechas que van a estar esta semana, acá los pueden ver. Mañana jueves vamos a estar con protección corte en aire. Si quieren verlos de la próxima semana, ustedes pueden filtrar acá e inscribirse de una vez en los que les sean de su interés. Así que eso quería mostrarles. Ahora sí, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron con nosotros y siguen participando cada día. Les va a llegar ya muy pronto su diploma de participación y gracias a todos aquellos que también nos ayudaron con la encuesta. Que tengan un excelente día y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.
Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Voy a hacer acá una pequeña pausa. Don Sergio, le comento. Actualmente nosotros tenemos 3 especialidades que estamos ahora realizando. Entonces, si usted asiste a todos los webinars de alguna especialidad en específico, por ejemplo, ahora el de eficiencia energética, si usted asistió al pasado, que fue el primero, asistió hoy al segundo y asiste a los 3 que quedan, usted va a obtener un diploma de participación por cada uno de ellos, pero a su vez se va a generar un diploma de participación por parte del Grupo Legrand, por parte del Departamento de Capacitación, que usted asistió a esa especialidad en específico. Así que si usted también está en protecciones o en instalaciones en el que esté, si usted asiste a todos esos, además de sus diplomas por separado de cada webinar, va a tener un diploma adicional de participación por la especialidad y todas las horas que usted ha estado con nosotros conectado. Así que espero que eso haya respondido su consulta. Si no, nos pueden enviar también un correito a nuestro correo de Legrand Academy Chile, a @legrand.cl. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.